It seems to be a mystery. Bueno, lo que vamos a ver de electrónica hoy es un elemento, varios elementos que son sencillos y que, y que vamos a utilizar a la hora de hacer nuestros proyectos. El primer elemento que vamos a ver se llama transistor. Es un componente que, como lo ven en la imagen, tiene tres patitas. Puede tener distintos encapsulados, distintas formas, pero siempre tiene tres patitas. Uno de los encapsulados más comunes que podemos encontrar en el mercado son este que ven aquí, que es el que dice BC557, o el otro tipo de encapsulado es el que ven ahí abajo con el foco, que se llama TIP 120, pero los nombres varían. ¿Qué son los transistores? Son una llave electrónica. Tienen la particularidad de poder dejar pasar corriente eléctrica entre dos de sus patas cuando se le aplica una tensión en una tercera pata. ¿A qué voy con este? Vamos a suponer que en el caso de una llave, un tic-tac, en el caso de un velador, yo quiero controlar esa luz, prender y apagar esa luz. Yo lo puedo hacer mediante el tic-tac o hacerlo con un transistor. Porque este elemento lo vamos a utilizar a la hora de comandar cosas en el cual la tensión de salida del Arduino, las patas de salida del Arduino, no le dé la cantidad de corriente suficiente para poder manipular el elemento. Como por ejemplo, si yo quiero controlar un motor, nuestro Arduino, nuestra pata de Arduino, el máximo tolerable, o sea, estando en el límite, es de 40 mA. Pasando ese amperaje en una pata, corro el riesgo de quemar el chip. Entonces, en este caso se usa este elemento, en el cual permite el flujo de corriente eléctrica entre emisor y colector, manipulando la base, o sea, el que tiene la B larga. Hay dos tipos de transistores, PNP y NPN. ¿Qué es esto? PNP es un transistor que yo, por medio de un pulso negativo en su base, puedo dejar circular un polo positivo. Y NPN es el caso opuesto. Puedo dejar circular una corriente eléctrica hacia negativo por medio de un pulso positivo. Los transistores de este tipo, NPN y PNP, son solamente para controlar tensiones de corriente continua. Les decía que vienen dos tipos, PNP y NPN, y el fabricante dice cuánta corriente eléctrica puede circular por él. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por tres patas: el colector, la base y el emisor. Lo más importante para nosotros es saber identificar la base, porque es la que va a ir a nuestra placa Arduino para poder manipular la conexión o la desconexión entre colector y emisor. En el caso del 2N2222, que es uno de los transistores más comunes, el BC557, 547 y de la línea 500, que es 48, 58, 68, etc. En el caso de esos transistores, a mí me interesa saber dónde está ubicada la base. Tenemos un ejemplo con un TIP 120 en el Arduino, en el cual, fíjense que en el pin 9 del Arduino está saliendo lo que yo voy a programar como una salida hacia una luz. Vamos a suponer lo siguiente: si yo quiero controlar un LED, encender un LED con el Arduino, directamente uso GND y el pin que voy a usar, en este caso el 9, conectado con la resistencia de 220, como habíamos visto en clases anteriores, para evitar quemar el LED.
En este caso, la salida es para evitar quemar el LED. Se pone esa resistencia. Ahora es el caso opuesto. Uso transistores para evitar quemar el puerto del Arduino y no el LED específicamente. Fíjense en que la unión de la base, la unión de base emisor y base colector, tiene el mismo comportamiento que el LED del Arduino, se podría decir. ¿En qué consiste? Que necesito también proteger esa base para no quemarla. En este caso siempre utilizamos una resistencia que esté una resistencia de 1K a 2,7K. Es lo que el fabricante siempre determina para poder manipular. Nosotros vamos a utilizar 2,2 o 2,7 en todos los casos, porque es un rango intermedio en el cual se es tolerable por la mayoría de los transistores. ¿Cómo se comporta esto? Vamos a analizar el circuito este que tenemos en el Arduino. En el pin 9 está saliendo mi dato de alto o bajo, o en el caso de PWM, de la señal de modulación por ancho de pulso, está saliendo esa señal, esos pulsos uno detrás del otro. Ingresan por medio de las resistencias para evitar quemar la conexión, ingresan a la base. Este componente se encarga de amplificar la señal y conectar y desconectar de acuerdo a lo que tengo en la base al elemento que tengo conectado. En este caso, este tip 120 es un tip del tipo NPN. ¿Por qué? Porque el pulso positivo que sale de la base me va a unir la entrada negativa. Fíjense en que yo tengo un negativo, que es el mismo GND que es de la placa, que ingresa en el emisor, y cuando este chip hace la conexión, lo puentea con el colector. Como del otro lado de la lámpara yo ya tengo el positivo y voy a tener mi pulso negativo de este lado, esa lámpara va a conectarse. Y fíjense que yo puedo manejar entre 5 y 60 volts con este chip. En el caso de los transistores PNP, NPN del tipo BC, tengo tensiones un poco menores para manejar, pero nos sirve también. Si quiero conectar un motor, en vez de tener esta lamparita, pongo el motor. O sea, en limpio. Este integradito, este transistor, lo único que hace es comportarse como una llave, dándole un pulso en su base de forma electrónica. En vez de ser el dedo que prende o cierra la llave, es el pulso electrónico del Arduino. Si uso un transistor PNP, el transistor va a conducir siempre que tenga un negativo en su base. Si le pongo un positivo, no va a conducir, pero no se va a romper. Caso contrario, el NPN va a conducir los negativos, como el ejemplo que tenemos aquí abajo, cuando tenga un pulso positivo. Si el pulso es negativo, o sea, si la salida es 0 GND, este transistor no va a hacer nada, pero tampoco se va a romper. Otro elemento que vamos a ver son los condensadores y los pulsadores. Los condensadores son unas pequeñas baterías, unos elementos que nos permiten almacenar por un tiempo muy pequeño una corriente eléctrica. Hay de dos tipos, electrolíticos y de cerámica. Los que vemos acá tipo tarrito son electrolíticos y tienen la particularidad de que tienen polaridad de conexión. O sea que tienen un positivo y un negativo. Y los que ven aquí abajo que parecen arveja, poroto, cuadraditos, son del tipo cerámicos y no tienen polaridad, pueden ir conectados de ambas formas. Solamente se utiliza para poder almacenar cargas por un tiempo determinado.
lo que a veces nos permite filtrar ruidos, filtrar corrientes eléctricas que tengan ruidos, ya que a la alterna la amortigua. Ustedes saben que un ruido es una corriente alterna que no deseamos, amortigua y queda almacenada en el capacitor y la larga como una continua, deja de ser ruido. Esto es un elemento que vamos a utilizar pero muy poco dentro de los proyectos. Otro elemento que sí vamos a utilizar, incluso en las prácticas del día de hoy, son los pulsadores, que normalmente lo podemos encontrar como pulsadores, como switch, como interruptores. Depende del fabricante o depende cómo lo encontramos en el mercado, se pueden llamar de distintas maneras. Switch, pulsadores o interruptores. El pulsador no es más ni menos que un elemento mecánico, o sea, dos componentes mecánicos o metálicos que se unen o no de acuerdo a lo que yo desee. Es decir, tengo dos universos en el cual se llama normal abierto y normal cerrado, donde en normal abierto el pulsador, estando solo sin ser presionado, las dos patas que se unen, los dos conectores que se unen, no están conduciendo. Caso contrario, normal cerrado, donde están constantemente cerrados conduciendo hasta que yo presiono el pulsador. Cuando yo presiono que cambie el estado, ese elemento en el caso normal abierto se va a cerrar, va a unir los dos contactos y me va a permitir cerrar un circuito. Caso contrario, normal cerrado, que cuando yo presiono me abre el circuito. Estos elementos también vienen, según el fabricante, de distintas formas. Pero en el mundo Arduino, el más popular y el más encontrado es el que tenemos aquí abajo, que son dos conectores eléctricos, dos conectores metálicos, perdón, que se unen a la hora de presionarlo o de soltarlo, en el caso de normal cerrado, normal abierto. Pero fíjense en que en este caso tenemos cuatro patas, cuatro conectores. ¿Por qué tenemos cuatro conectores? Porque como son para soldar en placa, en PCB, esas patas las traen en los cuatro extremos para fijarla de forma mecánica. Pero no es más ni menos que la continuidad del conector eléctrico interno. Si nosotros observamos el interruptor, vamos a tener patas hacia los lados. Si vemos este interruptor, vemos que tenemos dos patas hacia los lados. En una cara, comparten la misma cara las patas. Caso contrario, si lo miro desde el lado de arriba, donde las patas se podrían decir que están horizontales. Esta pata que vemos aquí, horizontalmente con la otra, es la misma. Y las patas que se unen a la hora de presionar el pulsador son las que están compartiendo la misma cara. O sea, esta se une con la que está en la parte inferior. Mismo caso, esta. Lo que implica que como la pata superior derecha se une con la pata inferior derecha, del otro lado ocurre lo mismo. No es que tengo dos uniones individuales ahí adentro, simplemente que las patas superiores son las mismas en ambos lados y las inferiores son las mismas en ambos lados. Eso es lo que vemos de electrónica hasta ahora. Hacemos un pequeño break